Buenas tardes, hermanos, o buenas noches, ¿no? Porque ya el sol se está escondiendo antes y bueno, ya se viene el fresquito también. Después de haber alabado al Señor, ¿qué les parece si compartimos palabra de Dios y oramos antes? ¿Qué les parece? Agarrar ahí al que tenés al lado, sea tu esposa, tu hijo, tu hija, tu compañero, si estás solo o sola, no importa. Acompañarnos igual, tomarle la mano si tenés a alguien al lado. Y después te lavas las manos, no te vas a contagiar de nada. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos viviendo como iglesia, como congregación. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que todo está bajo tu dominio, todo está bajo tu control, Señor. Y eso nos trae paz, Señor. Eso hace que podamos descansar, Señor, verdaderamente en vos. Porque sabemos que tu iglesia, Señor, te pertenece a vos. Y sabemos, Señor, que está todo bajo tu dominio y tu control, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Hablanos, Señor, hoy, que verdaderamente pueda quedar lo que tu Espíritu Santo quiere que quede en cada corazón, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Papá. Amén. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que esta banana cuesta $120.000? Alguno me dirá, bueno, flaco, vos estás loco, no te llega agua al tanque. Y yo digo, no, pará. Le pongo una cinta, ¿no? La pongo en un marco, te la enmarco, y ahí sí, te la vendería a $120.000. Estaríamos chiflados, ¿no? No sería, ya sería ridículo, no sería una estafa. Eso sería ridículo, ¿no? Porque ¿quién compraría una banana a $120.000? Pero bueno, y si les digo que esto ocurrió, ¿y cómo ocurrió esto? Bueno, creo, y es evidente, por el contexto en el que se encontraba esta banana. Una banana se encontraba en una sala de arte, una sala de exposición, creo que en Miami fue. El artista era un italiano. No sé bien qué quiso representar con una banana pegada con una cinta, pero resulta ser que efectivamente hubo compradores. No solamente uno, sino más de uno. Y luego aumentó a $150.000. Para nosotros sería una locura. Para el que lo compró, habrá dicho, me compré una obra de arte de fulano de tal. Pero bueno, esto me dejó pensando, porque verdaderamente las acciones que nosotros hacemos y el valor que nosotros le damos a las cosas va a depender y depende de lo que nosotros tenemos cargado en nuestro corazón y en nuestra mente. Es ahí donde muchos están dispuestos a gastar en algo o inclusive a dar su vida por algo, por una idea, por alguien. Es por el valor que uno le da a las cosas. Me gustaría que vayamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acá podemos ver que Jesús, la perspectiva de Jesús, era totalmente diferente a la del resto de los hombres. Para la mayoría, para todos los que estaban ahí presentes, esta viuda había ofrendado nada. Pero para Jesús dio más que todos. Jesús era un hombre que era espiritual. O sea, como dice Corintios, el espiritual dice juzga todas las cosas, pero a él no lo juzga nadie. Dice que el carnal no puede percibir las cosas que son del espíritu que pertenecen a Dios. Es por eso que no podemos esperar de alguien que no tiene una comunión con Dios, que pueda entender ciertas cuestiones que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Esto se logra teniendo comunión con Él, nada más. Es así que las decisiones que Jesús tomaba eran las decisiones correctas, porque podía escuchar y discernir la voz de su papá. ¿Cómo hacemos nosotros para ver y percibir cómo Jesús percibía? Bueno, es un proceso. Jesús tuvo que aprender obediencia, nosotros tenemos que seguir sus pasos y aprender también a obedecer. Pero antes de obedecer, ¿cómo podemos obedecer si no podemos
escuchar y no podemos discernir en nuestro corazón qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene de nuestra propia carne y qué es lo que viene del enemigo. Y me gustaría mostrarles este gráfico y preguntarles qué peso tiene la palabra de Dios, qué peso tiene su palabra en tu vida. ¿Cuánto es que influye su palabra y su voz en las decisiones que vos tomás a diario? ¿Cuánto influye las palabras que ya están puestas en tu corazón, ese depósito que tenés en cada acción que vos tomás? Este gráfico representa cómo se mueven los hombres sobre esta tierra. Son los 3 tipos de personas que yo creo que hay en esta tierra. Por un lado tenemos cómo se movía Jesús, que la palabra de su papá tenía mucho más peso que su deseo. Recordemos que Jesús antes de ir a la cruz dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que lo que Dios decía tenía más peso que su deseo. Y él, su obrar fue conforme a la voluntad de su Padre. Por otro lado tenemos la balanza equilibrada, que no la voy a usar como justicia, sino el sentido que le voy a dar va a ser no saludable para nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Porque es acá, en este punto, donde se equilibra mi voluntad y lo que dice su palabra. Es en este punto donde yo tomo lo que me conviene de lo que dice su palabra, y lo que no y lo que me incomoda, le huyo. Eso es el religioso. Cree en Dios, pero como dice en Juan 8, dice: si permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente libres. Y por otro lado tenemos al que directamente no toma en cuenta el consejo sabio de parte de Dios, que hace lo que quiere, que se fabrica su propio propósito en esta tierra, que directamente ignora a Dios, decide no creer, decide directamente hacerle caso a su propio deseo. Se propone objetivos en esta aventura que el ser humano tiene sobre esta tierra, y eso es su motor para levantarse todos los días. Dice: voy a alcanzar mi meta de tener mucho dinero, de cambiar mi auto, de tener un negocio próspero, de disfrutar esta vida al máximo, todo lo que me puede ofrecer este mundo, yo lo quiero, y no me importa lo que el otro diga, no me importa mucho menos lo que dice Dios. Y se propone el hombre y dice: yo voy a escalar esa gran montaña, voy a llegar a la cima para estar arriba de todo. Y cuando llega a esa cima, porque muchos, o mejor dicho, algunos lo logran, se dan cuenta que cuando llegan a la fama, cuando llegan a tener mucho dinero, se da cuenta que su vida es de cartón, están en esa cima, se encuentran solos, rodeados de gente, pero solos, se encuentran que hay menos oxígeno, y es ahí donde muchos entran en una depresión, teniendo todo, absolutamente todo lo que este mundo puede ofrecer. Se quitan la vida, o en el peor de los casos, le arruinan la vida a los que están alrededor, o quieren dominar sobre el resto, quieren poder. Me gustaría que veamos cómo piensa un religioso, qué es lo que verdaderamente busca detrás de lo que hace alguien que vive una vida de religiosidad. Nosotros podemos ver en el libro de Samuel, de 1 Samuel, cómo el pueblo de Israel, buscando el ejemplo de otras naciones, viendo que tiene reyes, pide un rey. Se junta el pueblo y le pide a Samuel, que fue el último juez y lo juzgaba, un rey. Samuel consulta con Dios y Dios le dice: sí, levanta un rey. Y resulta ser que Dios levanta un rey conforme al corazón del pueblo. Cuando el pueblo se arrepiente de haber pedido rey, vemos en 1 Samuel capítulo 12, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís
a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y acá, hermanos, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Me gustaría destacar la misericordia y la paciencia que tiene Dios con nosotros, que tuvo con el pueblo de Israel, que constantemente rechazaba el señorío de Cristo. El pueblo, cuando pide un rey, y Dios se lo da conforme al corazón del pueblo de Israel, vemos que constantemente ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, servían a otros dioses, se arrepentían, Dios los perdonaba, era algo cíclico. Y también vemos que como ellos pidieron rey y desecharon a Dios, nosotros vemos por ahí ejemplos como el de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero tenía sus errores, y en sus errores, al tomar decisiones sobre la nación, todo el pueblo sufría. O sea que verdaderamente, espiritualmente hablando, el que tenía el gobierno sobre Israel era el rey. La puerta del enemigo se la abría el mismo rey. Es por eso que el pueblo de Israel, o como termina 2 Samuel 24, que les vino una plaga por el censo y el error que había cometido David. Vemos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30, lo que verdaderamente busca un religioso. Y él dijo, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que busca el religioso? Primeramente, no quedar expuesto en sus errores. No le gusta quedar mal frente a los demás. Por eso oculta el pecado. Por eso Saúl, oculta su error. Y le dice a Samuel, mira, esto que quede entre nosotros, yo pequé, yo sé que pequé, pero por favor honrame frente al pueblo y frente a los ancianos. El religioso ve como competencia a su prójimo, a su hermano. Siempre se compara. Vemos que Saúl, después cuando David comienza a crecer, empieza a exponerse un poco más públicamente David, vemos que Samuel cree que David le está haciendo sombra, y en vez de verlo como complemento, lo ve como competencia. Y ahí es cuando lo quiere asesinar y David tiene que huir. Lo mismo le pasó a Jesucristo. Los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos, vemos que Jesús le hacía sombra porque hablaba con autoridad. ¿Qué es lo que le daba autoridad al Señor? Y que él podía vivir lo que él estaba predicando, lo que él estaba hablando. Los fariseos no. Entonces dijeron, él no está haciendo sombra, nos está haciendo quedar mal, nos está exponiendo. Por eso lo crucificaron. Por eso Saúl también quería matar a David. Lamentablemente, ¿no? Pero vemos también que Jesús decía que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué significa? Que hay que adorar con transparencia. Como dice, en verdad, es esa transparencia que uno tiene delante de Dios, que uno está desnudo y que no tiene nada que esconder. Verdaderamente al religioso le interesa quedar bien parado con los demás sin importar ofender a Dios, sin importar quedar bien parado delante de Dios. Por otro lado vemos en Isaías, capítulo 39, versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. En el capítulo 38 de Isaías nosotros vemos que Ezequías enferma gravemente y de muerte. Isaías le trae una palabra a Ezequías y le dice, de cierto vas a morir, así que acomoda tu casa. En esto Ezequías se rinde delante de Dios, se postra delante de Dios, y como él se postra delante de Dios, Isaías recibe, mientras está yendo, palabra de Dios nuevamente, y le dice, yo añado 15 años más de vida al rey Ezequías.
Acá en el capítulo 39 vemos que recibe a 2 enviados de Babilonia, quienes posteriormente toman como cautivos a Israel, y él los recibe y le muestra todo. No hubo nada que él no le haya mostrado. Le mostró todos los tesoros, un poco se enaltecía acerca de sus logros, y esta soberbia lo lleva a que Dios le dé esta sentencia a sus generaciones. Y lo que me llama la atención es que cuando él recibe esta profecía, él dice, esta profecía que has hablado de parte de Jehová es buena. Y le está diciendo que sus generaciones van a ser cautivas, que van a ser eunucos, y que no va a quedar nada de todo el sacrificio que hicieron sus padres. O sea, el religioso busca solamente estar bien él mismo, porque él dice, es buena la palabra, por lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ese egoísmo se encuentra en las personas que no escuchan la voz de Dios, que no pueden dejar un legado a las generaciones que vienen. Y qué importante es que nosotros, como iglesia, podamos dejar a los que vienen algo sólido, algo firme para que puedan seguir sobreedificando. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y les leo este versículo de Pablo, ¿no? Que él imitaba a Jesucristo, justamente porque alguno puede decir, y bueno, pero Jesús podía escuchar la voz de Dios porque era el Hijo de Dios, era Dios. Sí, pero acá tenemos a Pablo, un hombre como cualquiera de nosotros, que él en lo que sí hacía y decía que lo imitáramos era en que él imitaba a Jesús. Y él decía también, no que yo lo haya alcanzado todo, que sea perfecto, pero una cosa hago, pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento. O sea que verdaderamente, si Pablo pudo, Jesucristo pudo porque aprendió obediencia, nosotros también podemos aprender obediencia y podemos aprender a escuchar y discernir la voz de Dios. Pablo tenía claro cuál era su propósito acá en la tierra y por eso pudo dejar un legado, y vaya que dejó legado porque leemos lo que él dejó escrito y hoy día nos sirve de inspiración. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener total confianza en su palabra. Su palabra tiene que tener mucho más peso que nuestra voluntad, para que nuestra mente sea transformada y podamos conocer verdaderamente su voluntad y ser verdaderamente libres. Oramos, hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vos siempre hablás a nuestro corazón y entendemos, Señor, que vos nos amás con amor eterno. Por eso te ruego, Señor, de que a cada uno de nosotros, Señor, vos puedas seguir edificando con tu palabra, Señor, nuestras vidas. Nos entregamos una vez más a vos por completo, Señor, y queremos bendecirte, queremos honrarte y queremos mostrarte, Señor. Perdoná, Señor, si nos hemos equivocado. Queremos volver, Señor, a tus sendas, queremos volver a tu camino, Señor. Te necesitamos y reconocemos, Señor, que sin vos nada podemos hacer. Gracias, papá. Amén. Es tiempo